día que estamos aquí reunidos, Señor, después de tanto tiempo sin hacer culto, y volvemos a estar delante de tu presencia para que tú pues, nos enseñes y nos hables a través de tu palabra y que tu Santo Espíritu ilumine nuestros corazones, Señor, y cambie nuestros corazones, porque tú eres el único que lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, amén. Esto que acabamos de leer, en Éxodo 33, del 17 al 23, ocurre cuando Moisés sube a buscar las tablas escritas por el dedo de Dios, y mientras él está los 40 días en el monte, debajo el pueblo hace aquella fiesta que crean el becerro de oro para adorar a Dios, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos querían conocer a Dios según ellos creían que podían conocer a Dios. Y Dios le estaba presentando a Moisés cómo el hombre tenía que conocer a Dios, que es a través de la revelación de Dios hacia el hombre, que es lo que acabamos de leer. Por eso le dice Dios: yo pasaré por delante de ti, me presentaré a ti, y yo proclamaré mi nombre, no tú, porque tú no sabes quién soy yo. Soy yo quien sé quién soy yo, y soy yo el que me manifiesto al hombre. Y esta es la manifestación que le hizo Dios a Moisés. Y ahora vamos a leer el capítulo 34, los versículos 6 y 7. Empezaremos por el 5. Y ahora vamos a ver cuando Dios pasa por delante de Moisés lo que le dice Dios. Y dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Qué hizo Jehová? Proclamando ¿qué? El nombre de Jehová. Y dijo Dios, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando Moisés escuchó esto, ¿qué dice el versículo 8? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. ¿Veis cómo Dios se manifiesta a Moisés? Es él el que le dice quién es él. ¿Y quién es él? Es un Dios poderoso, es un Dios fuerte, es un Dios piadoso, es un Dios que perdona y tiene misericordia, pero a la vez dice que no tendrá por inocente al malvado. Y cuando nosotros vemos en la Biblia que los malvados somos todos los hombres, ¿cómo Dios va a tener misericordia de nosotros? ¿Cómo a la vez puede tener misericordia y a la vez puede perdonar al malvado? Porque dice que nosotros somos malos y que no hay bueno ni uno. Lo hemos leído en la Biblia eso. No hay justo ni uno. Todos somos concebidos en pecado, todos somos pecadores, todos somos malvados, transgresores. Nadie busca a Dios, dice así el Salmo. Entonces, en este versículo está la cruz. Porque solo a través de la cruz Él puede perdonar al malvado. ¿Lo veis? Solo a través de la cruz. Esta es la revelación que Dios le hizo a Moisés. Cuando se escribió la Biblia dice tardo por la ira. Claro, tardo para la ira, porque él tarda, porque no se airea enseguida como nosotros. Nosotros enseguida nos sulfuramos porque somos humanos, él no. Él es paciente y es tardo para la ira. En cualquier momento puede destruir al mundo, sin embargo él es paciente. ¿Para qué? Para que todos lleguen al conocimiento de Jesús. Dice así el apóstol. ¿Vale? También dice misericordia y verdad. Y verdad, claro. Sí. Ahora yo te voy a explicar una cosa. Mira, la Biblia se empezó a escribir con Moisés. Moisés fue el primer escritor de la Biblia con los 5 primeros libros, la Torá. Toda la Biblia está basada en estos 5 libros. Cuando llega Jesús y empieza a hablar las palabras, resulta que lo primero que nombra son las palabras de la Torá. No nombra otras palabras. Cuando viene el diablo
a tentarle. Un segundito, que lo busco. ¿Cómo has dicho esto? Sí, ahora lo entenderás enseguida. Cuando viene el diablo a tentarle a Jesús, Mateo 4, ¿no? sí, Sí. eso está en Mateo 4. Vamos a leerlo. ¿Os acordáis, no? Cuando viene el diablo a tentarle, que le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Sí, no ¿Vale? todo el pan vivirá el hombre, le contestó. ¿Cómo le dice? No solo del pan vivirá el hombre. Vamos a buscar. Bueno. Busca Deuteronomio 8.3. A ver qué dice. Deuteronomio 8.3. Es el quinto libro de la Biblia. El último que escribió Moisés. Dice Salmo. Mucho antes. El quinto libro, después de Números. Éxodo, Números, Deuteronomio. Antes. Aquí. Deuteronomio 8, versículo 3. Porque esto es muy importante, porque muchos no lo entienden. Y muchos se creen que el Antiguo Testamento ha pasado a otra vida. Y el Antiguo Testamento está tan vivo como el Nuevo, porque todo se basa en aquí. Sí. Mira, ¿lo tienes? Y te afligió 8.3, perdón. y te hizo tener Ojo, 8. hambre Sí, y te sustentó con maná, sí. ¿Cómo? comida que no conocías tú, Sí. ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Ves? ¿Ves? Lo que dijo Jesús, Todo ya lo está. que sale de la boca De Dios. Jehová vivirá el hombre. ¿Ves lo que dijo Jesús? Sí, lo mismo que dijo ahí. ¿Lo ves? Al diablo. Mira, cuando se le presentan todos, eso es antes de capturarlo, se le presentan todos los malvados, bueno, todos los religiosos, y le dicen, a ver, ¿cómo seremos nosotros? ¿Cómo llegaremos a ser salvos? Sí, también lo dice ¿Cómo llegaremos a ser salvos? ¿Y Jesús qué le dice? Cumpliendo 2 mandamientos. Amarás a Dios ante todo. sobre todas las cosas, y el otro, Ama a tu prójimo como a ti mismo. busca Maribí, Levítico 9:18. Levítico está antes de Deuteronomio. Búscalo. Levítico 9:18. Levítico 19, perdón, me he equivocado, 19:18. Esto ya lo leí esta semana. Levítico Sí. 19:18. ¿Qué dice? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Has visto? ¿Qué dijo Jesús? 2 mandamientos. Sí, no. Amarás a Dios. ¿Y cuál es el segundo? Al prójimo. No fue un mandamiento que se inventó Jesús. No. Él lo sacó de aquí. Sí, es que vino Jesús para cambiar un Bueno, poco lo que... no vino a cambiar nada. Él vino a cumplir A cumplir. la palabra de Dios. A cumplir. Y cuando en Levítico se le dice al pueblo, ¿sabes que en Levítico se le da todas esas órdenes de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro? O, por ejemplo, en Números, cuando crean el tabernáculo, hay que santificar aquí, hay que santificar allá, hay que... no vino... Déjame, Maribí. Habrá un sumo sacerdote, habrá unos sacerdotes, unos levitas, y Dios puso un orden, ¿me entiendes?, en todo esto. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, que Él se había manifestado a Moisés en aquellos versículos Él se manifestó a Moisés de aquella forma. Yo, Jehová, piadoso, fuerte, y entonces Él le mostró cómo el pueblo tenía que acercarse a Dios. ¿Y cómo se tenía que acercar el pueblo a Dios? A través del tabernáculo. Por eso el tabernáculo estaba en el centro del campamento, y allí estaba la nube por el día y el fuego por la noche. Y entonces el pueblo, Dios les explicó cómo el pueblo tenía que acercarse a Dios. No podía acercarse cada uno como él quisiera, sino tenían que acercarse como Dios había estipulado. Incluso nadie podía entrar dentro del tabernáculo si no tenían permiso de los levitas. Nadie podía entrar en el lugar santísimo sino solo el sumo sacerdote una vez al año. Nadie podía tocar el arca de la alianza, sino que era a través de unas barras. O sea, Dios puso una clase de normas
¿me entiendes? Para que el pueblo supiera cómo tenía que acercarse a Dios. Y Jesús vino a cumplir todas esas normas, no a quitarlas, sino a cumplirlas. Y cuando Juan capítulo 1 y versículo 1 dice, y la luz vino al mundo. Y la luz vino al mundo, y aquel verbo fue hecho carne, es la segunda manifestación de Dios al mundo. Ahora Dios había manifestado a Moisés de una forma. Yo soy Jehová, y tú te acercarás a mí como yo te diga. Dice así, eso dice la Torá. Ahora viene Juan y dice, y aquel verbo del Antiguo Testamento, aquel verbo que estaba con Dios y que hizo el cielo y la tierra, aquel verbo, ahora en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la segunda manifestación de Dios al mundo, que es Jesús hecho hombre. A través de Jesús nosotros podemos llegar al Padre. Y entonces cuando Jesús da aquellas palabras tan famosas, que es el eslogan de nuestra iglesia, que dice, yo soy el camino. Ahora Él dice cómo el mundo tiene que acercarse a Dios. Igual que en el Antiguo Testamento Dios dijo, tenéis que hacerlo así, un sacrificio por aquí, un sacrificio por allá, matar un corderito, matar unas tórtolas. Eso era el camino que Dios había estipulado para acercarse a Él. Pero ahora Jesús es más directo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:16. Juan 14:6, perdón. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la segunda manifestación de Dios que hace hacia el hombre. Segunda y última manifestación. A partir de ahí, ahora, todo lo que se acerca a Dios tiene que acercarse como Cristo quiso que se acercara a Él. No como uno piensa que se puede acercar a Dios. Y uno de los fracasos grandes de las iglesias de hoy en día es que creen que se pueden acercar a Dios de cualquier manera. Porque desconocen el Antiguo Testamento. Porque desconocen este Dios poderoso que dijo, yo soy poderoso, que tengo misericordia de quién, de quien yo quiero tener misericordia, no del que quiera venir de cualquier manera. ¿Lo entiendes eso? Y eso es lo que está pasando mucho, de que muchas iglesias y muchos pastores y muchos hermanos no entienden que la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento y la manifestación de Cristo en el Nuevo Testamento tiene unas normas. Tiene una seriedad, tiene una ¿cómo diría yo?, una solemnidad que es muy solemne. Cuando dice Jesús, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿quién está en medio? Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba el tabernáculo? En medio del pueblo. Y todo el pueblo sabía lo que tenía que hacer. Y cuando había uno inmundo, todos sabéis, cuando tenía uno la lepra, por ejemplo, ¿qué tenía que hacer? Salirse fuera del campamento. ¿Por qué? Porque en el centro del campamento dice Dios, vivo yo. ¿Veis la solemnidad? Jesús es lo mismo. Cuando los hermanos viven en pecado y quieren continuar en el pecado y siguen con el pecado y no quieren leer la Biblia, ni les interesa la Biblia, solo les interesa las emociones, solo les interesa una serie de cosas que no son bíblicas. Las emociones, claro que son parte del ser humano, pero no son el centro del ser humano. Dice que Dios es espíritu y quiere que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ves cómo Dios mismo te dice cómo el hombre se tiene que acercarse a Él? En espíritu y en verdad. No en sentimientos y falsedad, o sentimientos e hipocresía, sino a través del espíritu y de una forma verdadera. ¿Lo entendemos eso? Entonces, este Jesús que se presentó al mundo, que vino al mundo y que dio su vida por el mundo, entonces envía al Espíritu Santo para formar una iglesia, para formar un pueblo, como formó aquel pueblo del Antiguo Testamento, para formar un pueblo que será la esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo y el Padre dijo, todo lo haré por Él, todo lo haré para Él y todo lo haré mediante Él.
Y a Cristo el Padre le preparó una esposa, cosa que no se lo había preparado en el Antiguo Testamento, solo en el Nuevo Testamento. Y esta esposa, ¿cómo se le tiene que acercar a Cristo? ¿Cómo creéis que se tiene que acercar una esposa al Cristo, al Dios supremo, al supremo Dios del cielo? ¿De cualquier manera? ¿Verdad que no? Con respeto, con verdad, limpia, sin pecado. ¿Entiendes? ¿Y cómo sabemos todo eso? Por la palabra de Dios. Claro, esta semana envié el mensaje. ¿Hay nuevas profecías o hay nuevas revelaciones hoy en día, por ejemplo? Hay nuevas revelaciones en el mundo. Y Jesús mismo, antes de marchar, dice en Juan 14, 26, yo os he dicho estas cosas estando entre vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién enviará al Espíritu Santo? El Padre. No lo enviará a Cristo, lo enviará al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se había hecho un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Dice, y el Padre enviará al Espíritu en mi nombre, y Él, el Espíritu, ahora Él será el Maestro y os enseñará todas las cosas. ¿Y qué dice el versículo? ¿Lo tenéis ahí? Juan 14, 26. Vamos a leerlo. Búscalo, Maribí. Juan 14, 26. Espérate, un segundo. Más, ¿ves? Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, os enseñará, o sea, hará de maestro todas las cosas y os dirá todas las nuevas revelaciones que yo le diré. ¿No dice así? ¿No? ¿No lo dice? Dice, y Él dirá cosas nuevas para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. ¿No lo dice así? No, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Y Él os recordará. ¿Qué va a recordar? Esto, la Biblia, lo que está escrito, la revelación de Dios. Por eso no hay cosas nuevas. Por eso no hay cosas nuevas. Por eso es el engaño de Satanás a la Iglesia de Cristo en decirle, hay cosas nuevas. No confíes en lo que la palabra de Dios, sino confía en las cosas nuevas. ¿Cómo? Pues ya lo sabemos, a través de profecías, a través de sueños, a través de consejos, a través de 1000 historias, ¿me entiendes? Cuando Pedro dice, todo eso está muy bien, pero esto es lo único que yo me fío. Segunda de Pedro, capítulo 1. La palabra de Dios es la única palabra que te puedes fiar en este mundo. No hay nada más verdadero que la palabra de Dios. Y si te guías por la palabra de Dios, no te vas a equivocar. Eso es lo que dice Pedro. ¿Lo ves? ¿Y cómo te guías por la palabra de Dios? Cuando el Espíritu Santo os haga recordar todo lo que yo os he dicho. ¿Lo vemos? Cómo esta manifestación de Dios del Antiguo Testamento a través de Moisés se le presentó a él solo y le dijo unas palabras: yo soy poderoso, yo soy misericordioso, de quien yo quiero tener misericordia. Por eso este pueblo que él escogió, el pueblo de Israel, era un pueblo muy pequeñito, pero dice que él lo amó, y vosotros sois escogidos no por quien vosotros sois, sino por lo que yo os amo a vosotros, le dijo aquel pueblo. Pero cuando Jesús, aquel verbo que estuvo con Moisés, se hizo carne, y dice, yo soy el camino, ahora yo soy el camino. Ahora yo estoy en el centro de la iglesia, ahora yo estoy en el centro de vuestra vida, ahora yo soy el centro de vuestra vida. Y ahora yo no os dejo solos, sino que envío al Espíritu Santo para que haga de maestro. Y para que a través de la palabra de Dios, pues está clarísimo, y Él os recordará todas las cosas. A través de la palabra de Dios, que es lo que Él ha dicho, entonces nosotros podemos entender quién es Dios. Cuando uno llega a una iglesia, o cuando uno escucha la palabra de Dios, dice la parábola que dijo Jesús, uno la puede escuchar con gozo, con alegría,
con entusiasmo, pero luego llega el diablo, llegan los problemas, llegan las dificultades y esta semilla se seca. ¿Por qué? O porque ha caído por el camino, o porque ha caído en medio de los pedregales, o porque ha caído en un sitio donde hay mala hierba, y la ahogan esa semilla. Dice así, ¿no? La parábola de la semilla. Entonces, esta semilla que envió Jesús en esta palabra, que nosotros, ahora se me ha ido un poquito al explicar esto, que lo que quería decir es que Las tentaciones que tenemos en la vida, que nos olvidamos de leer la Biblia, de hacer las oraciones. Sí. todo esto, me he quedado en blanco, perdonad, es que ahora estaba... Es que este es el seguimiento, ¿me entiendes? Cuando Jesús viene, claro. Entonces Él viene y pone una semilla. No, mira, ahora, perdonad, ahora me he acordado. Cuando uno escucha la palabra de Dios, estaba diciendo eso, uno de fuera, y con gozo la acepta. Conocemos a muchas personas que han conocido la palabra de Dios con gozo, incluso van a las iglesias, pero no son salvos. Su vida nunca ha cambiado. Nunca les interesa estudiar la Biblia, nunca les interesa saber de la Biblia, solo les interesa lo que les diga el pastor, cómo se lo diga y lo que les diga. Eso hay mucha gente así, muchísima gente así. Si la gente quisiera saber el amor que tiene por Dios, tendría amor por su palabra, porque su palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Dice Jesús, mi palabra es verdad y es vida, es espíritu y es vida. Entonces, si uno no ama la palabra de Dios, ¿cómo puede decir que ama a Dios? ¿Lo entiendes? Si cuando uno llega a la iglesia y no lleva la Biblia y le dicen, mira, vamos a leer aquí, le ponemos en la pantalla el versículo, lo que sea, pues está muy bonito, pero no conoces la Biblia, no sabes si realmente el versículo que viene detrás va en contexto a lo que se está diciendo o simplemente se ha sacado de contexto aquella historia. Por eso hemos leído antes el capítulo anterior de Éxodo, de cuando Moisés le dice, muéstrame quién eres. Y entonces le dice Dios, vale, te mostraré y te diré quién soy. No solo te lo mostraré, sino que además yo te diré quién soy. Porque el hombre no puede decir quién es Dios, sino Dios es el que se revela en nuestra vida. Y ese Dios que se revela en nuestra vida es Jesús, que se reveló un día en nuestra vida. Ahora, si nosotros, dice Él, ¿quién son mis discípulos? Aquellos que obedecen mis mandamientos. Quien me ama, obedecerá mis mandamientos. Estos son los discípulos de Dios. Estos son los hijos de Dios. El versículo que más me gusta de la Biblia está en Juan, capítulo 1 y versículo 12. Un momento que creo que Jesucristo dice todo está hecho. Sí, pero eso se refiere a que la justicia de Dios y todo el pecado y todo eso ya está todo abolido en la cruz. Ahí ya está todo hecho. Ahora todo es nuevo. Pero todo es nuevo con referencia a cómo Dios y cómo el hombre pueden tener un contacto humano. Antes no, porque el pecado era lo que partía todo. Ahora, una vez que Jesús limpia el pecado, ahora ya es cuando el hombre, Dios ve al hombre, te ve a ti a través de una cruz, y entonces te ve limpia. Si te viera fuera de la cruz, no te podría mirar, porque eres abominación para Dios. Es lo que dice la Biblia. Solo a través de la cruz, cuando Él mira al hombre, lo ve limpio. Para eso, ¿qué tiene que hacer el hombre? Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves? Eso no estaba en el Antiguo Testamento. Este es el nuevo pacto que hizo Dios con nosotros. Nos hizo hijos de Dios. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vivir como hijos de Dios. Nada más. ¿Cómo? A través de su palabra, según nos enseña su palabra. Porque un hijo de Dios tiene que vivir como un hijo de Dios. No puede vivir como un hijo del diablo. Mira, con esto acabo. Se le acercan los fariseos.
Estamos en Juan, seguimos en Juan. Estamos en Juan. Un segundito. Caray. Estamos en Juan. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿A qué te refieres, Dani? Ahora lo verás, ahora lo entenderéis enseguida. No, para buscarlo más o menos. Porque el capítulo 4 habla ya de los fariseos aquí. Sí, cuando dice, y los que creyeron en él. Ah, pero Y muchos creyeron en él. creo que Dice, y muchos creyeron en él. Aquí está. Mira, Juan capítulo 8 y versículo 30. Este capítulo es cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Esta manifestación de Dios, que Él dice, yo soy la luz del mundo, yo soy Dios. Y entonces, el versículo 30, ¿lo tenéis ahí? Vamos a ver versículos sueltos, Dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Lo ves? Muchos, Vale. Versículo 31. El siguiente versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No a los que no habían creído. Hay muchos que no habían creído en Jesús. Tú eres un falso, yo tengo mis dioses, a mí no me interesa que tú seas la luz, ¿vale? Pero hay muchos que habían creído en Él. Y a estos les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 43. A estos mismos, le está diciendo esto, al versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Cómo es posible que personas no entiendan lo que dice Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¿Cómo puede ser que no lo entiendan, que Él es la luz? Y cuando dice que contra la luz las tinieblas no prevalecerán. Y que las tinieblas no tienen parte con la luz. La luz van por un lado y las tinieblas van por otro. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y le dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Y mira lo que le dice el versículo 44 a estos que habían creído en Él. porque sus obras eran malas. Vosotros, me escucha el versículo 44, a los que habían creído en Él, no le dice a los incrédulos, a los que habían creído en Él, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Lo veis? ¿Por qué no podían entender la palabra de Dios? Porque no eran hijos de Dios, porque no habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no les había podido recordar, ni el Espíritu Santo les podía haber enseñado nada. Si te vas para atrás, también en el versículo 3, capítulo 19, informa por qué no creían en la luz, pues en tu palabra y en todo esto. ¿Qué dice? En el 3, 19. Sí, en el 8:19. 3, 19. Ni a mí me conocéis, ¿ese no? No, el 3, 3:19. versículo Sí, Maribel dice, 19. y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muy bien. Pero aquí habla del mundo, Maribel, aquí habla del mundo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino ¿a quién? A todo el mundo. Sí, a todos. A los que estamos aquí y a los que no están aquí. Pero él está hablando ahora a los que están aquí. Dice, y a los que están aquí, a muchos de los que están aquí, de los que han creído en mi nombre, vosotros no entendéis lo que yo digo. Porque el Espíritu Santo ya no mora en ellos. El Espíritu Santo no les puede enseñar. ¿Por qué? Porque son hijos de Satanás, son gente mala que no quieren arrepentirse, como tú has dicho. No quieren arrepentirse. No, es que no
No quieren arrepentir. Cuando tú hablas a un hermano, cuando tú hablas a un hermano que va mal por el mundo, le dices, mira, es que vas mal, es que vas mal, ¿no lo ves que tu vida va mal? ¿No ves que no puedes seguir o emborrachándote, o drogándote, o acostándote con quien te dé la gana? ¿No ves que esto no agrada a Dios? Y aquella persona te dice, no, pero yo amo mucho a Jesús, yo creo mucho a Jesús. Claro que crees, puedes creer en quien quieras, pero si no obedeces lo que dice su palabra, tú eres un hijo de Satanás, no eres un hijo de la luz. Es que tienen tanto orgullo. No es orgullo, no, lo que pasa es que no quieren cambiar su forma de vivir. No sus obras, lo que tú has dicho, sus obras son malas, y como sus obras son malas, no quieren acercarse a la luz, porque entonces verán que sus obras son malas. Si yo tengo una mancha aquí y me acerco a la luz, pues veré que me he manchado, pero si me pongo en la oscuridad y me miro, pues no veo ninguna mancha. Eso es así. Ese es el mejor ejemplo. Ese es así. Esa es la manifestación de Jesús. Por eso todo el mundo, mucha parte del mundo se va a perder. Mira, eso está inundado Internet de falsos pastores, de falsos mensajes. La gente no sabe, la gente no tiene ni idea de lo que tiene que buscar, de lo que tiene que leer. Este versículo dice todo. Están engañados. Claro. ¿Y quién es el padre del engaño? Satanás. No hay más. Y están ellos mismos engañados. Claro. Y como están engañados, no ven nada más. Claro. Aquí está todo dicho. Por lo que te estoy diciendo, Jesús les dice a ellos, a los que habían creído en Él, repito otra vez, sí. Para los que por los que escuchan por internet, a los que habían creído en Él, Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque no entendéis mi lenguaje, no entendéis mis palabras. ¿Lo entiendes? No entendéis mis palabras. ¿Veis cómo dijo Dios a Moisés? Se reveló Dios a Moisés y dirá, no verás mi rostro, porque nadie que me vea vivirá. Sin embargo, Jesús dice, el apóstol Pablo dice, Jesús es la forma visible de Dios. Jesús mismo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así dijo Jesús. Entonces, Él sí que se manifestó al mundo. Ahora yo soy Dios que me manifiesto a vosotros, he venido aquí, soy la luz y soy la guía, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Ahora, no todo el mundo entiende estas palabras. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Y no se pueden arrepentir? Sí que se pueden arrepentir, pero no quieren arrepentirse. Ellos quieren un Dios que se parece, como dice un pastor que me gusta mucho, dice, ellos prefieren un Dios que se parece más a un tío tonto o a Papá Noel que a Jesucristo, el Hijo de Dios. Donde tú te acercas a Papá Noel y le haces una carta, Papá Noel, me he portado muy bien y este año quiero una bicicleta, quiero salud para mi familia, quiero que todo me vaya bien, quiero dinero para esto, Ese es el Dios que muchos en muchas iglesias están orando. Ese es el Dios que muchos no lo conocen y se llama Papá Noel o un tío tonto del África que tiene mucho dinero y que viene y te compra todo lo que tú quieras. Pero Jesús no es ese Dios. Jesús dijo que quien quiera ser mi discípulo tiene que obedecer mis mandamientos. Cuanto más te acercas a Dios, más luz recibes de Dios, más revelación recibes de Dios. No nuevas revelaciones, la revelación escrita en la Biblia. ¿Qué pasa, Maribí? ¿Qué es más fácil? Cuando viene el profeta Juan, el profeta Luis, la profeta María Luisa, y todo lo hemos hecho, yo lo he hecho también. Y va a venir la profeta no sé quién, ay, vamos a ver qué Dios me va a hablar, a ver qué Dios qué tiene para mí. Qué fácil, ¿me entiendes? Leer la Biblia no hace falta leerla. ¿Para qué? Si ya va a venir fulanito y me va a decir lo que va a ser de mi vida. ¿Lo entiendes? La gente así, loca, detrás, a ver, esa nueva revelación para mi vida. Pues lee la Biblia. No, te he dicho, mucha gente, muchísima gente. ¿Me entiendes? Ahora, la Biblia... Se alimentan de eso, y eso no es el maná. Y eso no es el maná, esa no es la palabra de Dios. El maná es esto. Correcto, ahí está.
hay gente que se alimenta de Claro, la fe. claro, Como viven con el engaño, claro. Y luego van a una iglesia donde se predica la palabra de Dios y se aburren. Claro, es que aquí nadie me dice nada personal para mí. Aquí solo hablan de un Cristo, de un Jesús, de la forma de ser de ese Jesús, de cómo caminó ese Jesús, de cómo yo tengo que tratar con ese Jesús, y esa forma, pues a mí no me gusta. Porque esa manifestación de ese Dios a mí no me interesa. Yo prefiero hacerme un becerro de oro y adorarlo, mientras Moisés estaba en el cielo, Dios le estaba manifestando cómo era él, en la tierra, abajo, estaban todos los, en el cielo me refiero en el monte, abajo en la tierra estaban todos en el valle adorando una becerro de oro, diciendo, yo me acerco a Dios así, y yo conozco a Dios de esta manera. Cuando Dios le dice, tú no te puedes acercar a mí, soy yo que me acerco a ti. Tú no me puedes ver, yo pondré mi mano, no me verás, pero escucharás mi voz. Esa es la manifestación de Dios, ¿lo ves? Y es lo que pasa hoy en día en las iglesias. La gente se cree en Papá Noel, se cree en ese tío tonto, se cree en ese becerro de oro, ¿me entiendes? Y se creen que ahí está Dios. Pero no escuchan al Dios que dice, yo soy el camino. En mí tienes que confiar, en mí tienes que acercarte. Ahora, mi palabra te dice, si te acercas en mí, tienes que hacer mis mandamientos. ¿Cómo hemos empezado? Con esto acabo. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya está clarísimo. ¿Lo veis? Como aquel Dios que se manifestó a Moisés, es el mismo Dios que se ha manifestado al mundo, y que de igual de aquella manera que le enseñó al mundo cómo tenía que manifestarse, ahora Jesús le enseña al pueblo cómo tiene que acercarse a él. ¿Cómo? A través de la obediencia de la palabra de Dios. Si tú le dices a un hermano, lee Malaquías y no sabe dónde está, pues está muy bien, porque es un hermano que es jovencito y que no lo sabe. Si tú lees a un hermano que tiene 30 años en Cristo y le dices, busca, a ver, Primera de Pedro, y tiene que buscar el índice porque no sabe dónde está, y me dices que yo soy un hijo de Dios hace 30 años, pues vale, tú serás un hijo de Dios por tus palabras, pero tus hechos dicen que tú no te conoces la Biblia, y si tú en 30 años no te conoces, por lo menos dónde están los libros de la Biblia, significa que a ti este libro te da lo mismo. No te importa, porque si te importara, te interesaría saber las cosas que dice este libro. Y cuando vendría alguien de fuera a explicarte cosas que no son de este libro, tú entenderías que eso no es correcto. ¿No ves? Por eso dijo Jesús, vosotros no entendéis mis palabras. No las podéis entender. ¿Por qué? Porque no las amáis. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por tu misericordia tú te acercaste a nosotros, no nosotros a ti. Porque no hay justo ni uno, pero tú te acercaste a nosotros, Señor. Y por tu misericordia nos salvaste. Y por tu misericordia nos lavaste. Y por tu misericordia estamos aquí, Señor. Y cada día estamos aquí, Señor. Y cuando tú te acercas a muchos y muchos no quieren reconocer que tú eres el único camino. No la religión, no la iglesia donde van, no la ideología, sino que tú eres el único camino. De que tú eres la única verdad y que tú eres la vida porque tú eres Dios, Señor. Y te queremos pedir por todos los que nosotros amamos, Señor, que tú te manifiestes a su vida de ellos, como un día te manifestaste en nosotros, como un día nosotros nos diste la potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Que tú hagas que nuestros seres queridos sean hechos hijos tuyos también, Señor. Y seamos copartícipes de la gloria tuya en aquel momento, Señor. Y lo que vivimos ahora, lo vivimos en la gracia de tu Santo Hijo Jesús, Señor. Padre, acompáñanos, cuídanos, protégenos, Señor, porque tú dices que tú estarás con nosotros hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén.